Buenas a todos los acumuladores de Family Point. Una vez más nos tenéis aquí, en este caso terminando el año, y lo que queremos ofreceros es un vídeo con el resumen de todo lo que ha habido en Warhammer Underworld durante todo este año 2023. Sí, hola, buenas a todos los comunos de Family Point. Pues como dice Álvaro, vamos a hacer este resumen de este año que está acabando y un resumen no muy detallado de ir por banda o por mazo, porque para eso os dejamos los enlaces en el vídeo para que veáis en nuestro blog los análisis de cada cosa de la que vamos a hablar, sino que va a ser más bien, pues, vamos a hablar de las bandas, de la repercusión que tuvieron cuando salieron y en el meta actual. Es un vídeo que hubiésemos querido sacar la semana pasada, pero como supongo que la mayoría de vosotros, Pero yo mira, también caí resfriado y me he tirado 2 semanas un poco regular. Y de hecho en este vídeo, bueno, voy a dejar solo a Álvaro que explique porque yo seguramente empezaré a toser y a estornudar y va a ser muy, muy desagradable. ya Así suele ser que, desagradable nuestra voz de por sí, pero encima entonces si estamos con toses y eso, peor todavía. pues tú imagínate, tosiendo y con el careto que tenemos, pues puede ser mortal. Va a ser la fiesta. Así que os dejo con la melodiosa voz de Álvaro y luego ya entraremos al final del vídeo y hablaremos un poquillo más. Pues venga, vamos al turno, Álvaro. Bueno, como todos sabéis, 2023 empezó muy fuerte con la caja de Nalbu. Había un control absoluto de la banda de Bárbaros Bestia, que era la que dominaba todas las mesas y es que no había quien le pudiera plantar cara. Y en realidad lo primero que hubo en todo el año fue importante, no fue un lanzamiento, fueron unas FAQ que fueron las primeras que consiguieron nerfearlo un poco, con el cambio que ya todos conocemos de ponerle el marcador de bestia, ya esa banda no fue tan buena, seguía siendo muy buena, seguía siendo, si no la mejor, entre las tres mejores, pero por lo menos consiguieron, entre eso y las pocas restringidas que les pusieron, que ya no fuera un meta tan dominante por ellos. Lo que sí ya, lo que fue el primer producto en sí fue en marzo, que tuvimos la banda de las brujas, que es las luchadoras de Grisel, que bueno, todos dijimos desde el principio que era, bueno, la evolución de las antiguas alfas brujas, del pacto afilado. Por desgracia nunca llegaron a triunfar, aunque también eran un buen ejemplo de lo que era un cañón de cristal, y en este caso usaban mucho mejor la habilidad de combo, no como la otra, pero ni al ser 4 miniaturas de 2 heridas, ni tan siquiera su habilidad de reducir daño han conseguido salvarla. Han conseguido brillar un poquito en algún torneo local, pero en cuanto te vas a en cuanto has mirado las estadísticas de cualquier torneo global, medianamente grande, la verdad es que prácticamente nadie la ha jugado. Un poco decepcionantes, ¿para qué nos vamos a engañar? Junto a ella salió también el mazo de asalto bestial. Y por ejemplo, en un principio la gente lo vio muy poderoso y de hecho la gente se quejó mucho porque dijo: "Pues lo que faltaba, más apoyo a los bárbaros bestias". Pero en realidad, dentro de que a ellos le ayudó mucho, a quien más le ayudó fue a bandas que en aquel momento estaban bastante desaparecidas, como puede ser el Ogro Pirata, porque inmediatamente tenían muchísimas cartas que le apoyaban y que permitieron que dieran un pequeño cambio y empezaran a funcionar mejor. También luego tenía un par de cartas genéricas que valía para todo el mundo, como han sido lanzar un ataque, que es prácticamente omnipresente en todas las bandas a lo largo del año. Otras como leales aliados, que también se ha jugado bastante, a lo mejor no tanto, pero eso, sobre todo ha sido una baraja que ha ayudado muchísimo a todos los que han tenido pues, bestias, secuaces y cosas así, pero que aún así también aportó mucho al meta en general gracias a 4, 5, 6 cartas muy poderosas que eran genéricas. Y bueno, esto era lo que teníamos hasta ahora. Y llegó ya el gran momento, el gran cambio que ha habido en todo, que ha sido Warholo. Warhol ha sido el cambio total del juego. Hemos cambiado totalmente el meta, cambió totalmente cuáles eran las bandas fuertes. eh, no voy a decir que fue un juego nuevo, pero desde luego sí hubo eso. Empezando por los cambios que hubo en las reglas, como por ejemplo la posibilidad ahora de ciclar las cartas que ya no eran útiles porque había muerto la persona que las podía usar.
El cambio en la regla de desempate, que bueno, no es brutal, pero a más de uno y a más de dos nos ha dado una partida o nos la ha quitado. Y sobre todo, el auge de la magia. Ha vuelto la magia. Desde la segunda temporada no había una magia tan fuerte como hay ahora mismo. Y, y eso ha hecho que literalmente el campo haya cambiado por completo. Los grandes culpables de esto son, evidentemente, la banda de Domitan. Esta banda desde el principio se vio que era increíblemente poderosa, tres guerreros buenísimos, muchísimas cartas propias brutales y encima de todo, todo lo que ha ido saliendo es que le han ido ayudando. Entonces, desde el principio se vio claramente que era el enemigo a batir y aunque si bien es cierto que al tratarse de una banda de tres tíos sufrían bastante y era muy probable que acabaran muriendo dos o incluso los tres, su capacidad de destrucción era tan enorme que, que es que sobre todo era prácticamente imposible de parar. Pero claro, en el otro lado teníamos a Eflin, que tampoco era moco de pavo. O sea, aquí el señor mago de Zench tiene el mejor ataque a distancia del juego de momento y sigue siendo así. Y a pesar de que al principio parecía que los cuatro horrores que le acompañaban no eran nada del otro mundo, oye, no, no, mucho mejores de lo que parecen en muchos sentidos. El, Aunque parecía que no, todos aportan su juego en esto y de hecho en realidad, como hemos ido viendo ya, Effelin ha recibido mucho más nerfeo directo que la banda de magos, lo cual puede parecer un poco raro, pero al final ha sido así. Y bueno, si las dos bandas eran buenas, las dos barajas que le acompañaron no se quedaron cortas. Choque sísmico, pues si hasta ahora todo la baraja era garra y colmillo, sobre todo cuando jugabas Nemesis, pues de pronto apareció choque sísmico, que en cuanto juegas con magos era tu primera opción. ¿Por qué? Muchísimos hechizos muy buenos, muchos hechizos de hacer daño, que eso también, objetivos muy buenos, relativamente fáciles de hacer. De hecho, ya creo que ahora mismo tiene 6 restringidas, si no recuerdo mal. Puede que me equivoque, pero y eso en una baraja rivals y encima de todo en una caja básica es muy, muy bueno. De hecho, realmente entre que las dos bandas eran muy buenas y sobre todo esta baraja es lo que ha definido el formato. Y por último, bueno, parecía la otra baraja, la verdad es que se quedaba, comparativamente era mucho peor, sobre todo porque era mucho más específica, se trataba de un mazo de veneno en el que, claro, no es tan fácil de usar, necesitabas tener muchas cartas de veneno y realmente usarla mucho como tal, lo únicos que le vieron un poco de salida fueron los idones, pero aún así tienen muchas cartas muy buenas, desde, bueno, evidentemente los dos los dos objetivos que también se están jugando un montón, abrirse paso y superioridad confirmada, que siempre que juguemos a alguien con líderes fuertes, prácticamente las vamos a querer jugar siempre. Pero luego además hay muchas cartas buenas, venenos como el congelador o... Ay, se me acaba de ir el nombre. Bueno, o la carta que te permitía empujar a la gente al lado de un objetivo. Todo esto ha visto muchísimo juego y si bien no es tan predominante como la otra, también ha sido muy buena. Entonces, la verdad es que esta caja es la que verdaderamente ha cambiado el juego. Yo no recuerdo una caja que haya sido tan poderosa como esta. Incluso podríamos discutir que Nightbowl, que fue la segunda y que introdujo la magia y también tenía dos bandas muy buenas, pues aún así yo creo que de momento esta es la caja básica más grande que hemos recibido de poder. Entonces, gracias a ella, el juego cambió por completo. No os vamos a decir que desaparecieron los bárbaros bestias, pero está claro que ahora los verdaderos enemigos a batir eran Domitan e Iflin. Y bueno, esto fue con lo que empezó la temporada de Wear Hollow y lo siguiente fue la maldición de las jerarcas. Y la verdad es que fue un poco triste, para que nos vamos a engañar, porque empezaba enseñándose muy bien, parecía muy chula. El líder tenía unas estadísticas brutales, con buenas habilidades. Los otros también apoyaban bien y funcionaban. Parecía que funcionaban, pero luego de pronto no, los probaba y no funcionaban tan bien.
porque aunque el líder era bueno, no tenía, al final era un guerrero más, no tenía habilidades especiales para moverse o para poder atacar más. Y los otros ayudaban, pero al final no eran tan buenos. Y por desgracia, estos, si ya la alfa bruja se vieron un poco, estos prácticamente han tenido presencia nula, aparte de lo típico, nada más salir y aparecer en el formato. Otra cosa fue el mazo que salió con ellos, Cautivos del Vacío. Ojo, esto fue otra cosa. Eh, Hay que reconocer que al principio la mayoría de la gente lo vio un mazo muy friki, hubo muchísima gente que no le gustó, pero pronto pudo demostrar que realmente era un mazo muy, muy bueno. Lo primero y principal era lo que era ser un cautivo del vacío en sí, que ya nos ponía varias cosas, entre otras, lo que nos ponía lo que parecían pegas, que era como que, por ejemplo, nuestra gente cautiva del vacío solo defendía un escudo y no podía hacer acciones aparte de mover, atacar y cargar, lo cual parecía que era muy restrictivo. Y sí, a cambio recibíamos que no nos podían presionar, que oye, que es muy bueno, pero ¿era realmente lo suficientemente bueno como para eso? Bueno, estaba bien, pero es que sobre todo lo bueno era todo lo que venía dentro de la caja. Había muchísimas cartas para mover, hay muchos objetivos fáciles de puntuar y también hay cartas que nos permiten fastidiar al otro. Nos fastidiar al otro principalmente maldiciéndolo, volviéndolo cautivo del vacío. Y eso hay a determinadas bandas que es que las pueden abrir por la mitad, porque no permitiéndole hacer determinadas habilidades y eso lo podía echar por completo. La verdad es que esta ha sido la baraja que más se ha jugado fuera de las de la caja básica, fuera de lo que son las de magia, y sobre todo en la baraja que se está usando ahora mismo para intentar vencer a los magos. Con sus muchas posibilidades de movimiento y su objetivo, te permiten, junto con algunas bandas, poder luchar contra los magos sin tenerse que enfrentar a su brutal fuerza de magia. Y bueno, sí, esto lo que salió después, pues la verdad es que en cuanto a bandas no hemos tenido mucha suerte este año. El Clan Pestilence, oye, unas miniaturas chulísimas, muy agradecidas de pintar, la ratilla pequeña es preciosa, el jefe es guapísimo, súper chula. Y la temática estaba muy bien, porque en realidad no es una banda tremendamente agresiva, porque la verdad es que la mayoría de las miniaturas no pegan bien, pero era una banda en realidad que iba más a usar su habilidad de corromper, intentar puntuar pasivamente. No era una banda, no iba a ocupar objetivos, no iba a matar, pero sí iba a hacer cosas, iba a intentar molestar al otro y tal. Por desgracia no funcionó porque tienen muy poca resistencia, una defensa muy baja, no demasiadas heridas, no sé, o sea, ojalá me equivoque, ojalá alguien le encuentre la manera de poderla usar bien y eso, pero tampoco han visto apenas juegos, salvo a los 4 fanáticos de las ratas que siempre juegan ratas, pero no vieron juego, para nada, una pena. Y la baraja de Senda de la Profecía, pues le pasó 3/4 de lo mismo. La verdad es que como baraja posiblemente sea la más floja que hay de este último ciclo, como baraja completa, una baraja dedicada sobre todo a ocupar objetivos, a controlarlos, y la verdad es que todos quedamos bastante decepcionados de primera. Sin embargo, cuando empezamos a jugar más, nos empezamos a dar cuenta de que tenía muchísimas cartas sueltas que eran tremendamente poderosas. Hombre, las más evidentes es colarse sin que te vean, eso todos vimos que era ultra buena. Guiado por el destino, enseguida nos llamó la atención a la mayoría, pero luego poco a poco han empezado a aparecer algunos objetivos, la ofrenda, el puño ensangrentado, que parecía que no, pero oye, nos estamos dando cuenta que se puntúan fácil, se pueden usar con muchísimo y que también hay muchas otras cartas que a lo mejor no son las mejores, pero que en un formato como este, tan agresivo, con tantos daños de uno, sí están funcionando muy bien. Entonces, bueno,
Fue la última cosa que salió antes de las Free Wars, que para aquí en España es una cosa importante. Y con esto es con lo que nos enfrentábamos al campeonato. Pero bueno, hay que mencionar que antes de que fuera la Free Wars también salió unas FA importantes. Y digo que fueron importantes porque la verdad es que cambiaron bastante el formato que había en ese momento, debido a que fue el primer nerfeo gordo que hubo a la magia. Hubo, creo que fueron 5 hechizos a los que los pusieron como restringidos. Efilin se llevó el nerfeo de cómo ganar un nivel. Y en general hubo muchas restricciones que intentaron que tanto magos como Efilin no fueran tan omnipresentes. Siguieron siendo los más poderosos, no vamos a negarlo, pero bueno, hicieron un cambio de en el panorama que se ha agradecido y que ha continuado ahora con la salida de la nueva caja de Acorch. Esta caja ha sido rara, porque la verdad es que nadie sabía bien qué esperar. Por un lado tenemos una banda de Aidones que, bueno, no es una de las facciones que más suele gustar a la gente. Y es cierto que la banda esta de Idonés prometía mucho, pero al final no ha acabado de funcionar. La habilidad de su líder es brutal, nos permite estar haciendo mucho daño y ya hay gente que la juega usando el campo a lo largo para poder estar ametrallando al contrario, pero al final nuevamente le faltaba algo. Nuevamente le faltaba algo, los dos guerreros son buenos, pero no son brutales. La habilidad del mago está muy bien, pero aparte de eso no hay mucho. Y en realidad lo mejor que tienen es el pulpo. El pulpo mola que lo flipa. En realidad todas las bandas de idones lo mejor que tienen son los acompañantes, para que nos vamos a engañar. Y la otra cosa que tenemos en la caja es la banda de Slanes, los tres tenores. Una banda rara, complicada, que usa nuevos tipos de cartas, como son las tentaciones y los falsos dones. La verdad es que creo que es de las bandas más temáticas respecto al lore que hay en todo el juego, tanto por cómo son ellos, cómo lo explican, cómo funcionan las cartas, pero es una banda complicada. Los tres son muy buenos luchadores, pero por su manera de inspirarse, por cómo funcionan algunas cartas, que dan elecciones al contrario, los falsos dones son muy buenos, pero a la vez el contrario se puede librar de ellos. No es una banda fácil de usar, pero ha encontrado su hueco y desde luego es una banda que ya siempre vamos a tener que tener en cuenta a partir de ahora, que no podemos olvidar. Y bueno, las otras dos, las barajas que vienen siempre con las cajas, también han sido buenas. No llegamos al nivel de brutalidad de Warhol. Casi no llegamos. Bueno, podría ser discutible, pero las dos son muy interesantes. La primera, Matanza Tumba Abierta, la que tiene posiblemente la carta de plot más larga y más enrevesada de todo el juego, pero lo mejor que tiene esta, sin lugar a dudas, tiene un montón de objetivos súper sencillos y súper buenos para la gente que juega en agresivo. Disculparme, pero había muchísimo y en cuanto a las cartas propias, bueno, a lo mejor ya no son tan buenas, pero hay muchísima gente que juega esta baraja única y exclusivamente por la cantidad de objetivos buenos que tiene. Y la otra, que es Fuerza de Helada, la baraja con la que mucha gente se echa las manos a la cabeza y dice, pero no tuvieron suficiente con choque sísmico, o sea, ¿de verdad necesitábamos más magia en este momento? Bueno, pues parece que sí. Y la verdad es que aquí esta baraja es también de las mejorcitas que han salido. Algunos objetivos antiguos han vuelto, como nuestro querido Asolas en la Oscuridad. La Tormenta Cruel es una carta que ya tienen restringida a Domitan. Un montón de hechizos buenos, mejoras que nos ayudan a nuestros magos, que les reducen el daño, que nos crean magos nuevos. eh, una fiesta, para que nos vamos a engañar. La verdad es que es una cosa que ha sorprendido. Y bueno, también es cierto que estamos grabando esto justo a finales de diciembre y acaba de salir una FAQ en la que le han pegado un hachazo importante, bueno, tanto a esta baraja como a muchas otras, porque ha habido unas restricciones muy fuertes. No vamos a comentar mucho más sobre eso, porque entre que acaba de salir y tampoco afecta ya al año, porque el año se acaba, pero desde luego sí va a ser importante para la próxima temporada, que la magia va a seguir fuerte,
pero no vamos a tener las ametralladoras de magia que hemos tenido estos 2 últimos meses. Y bueno, esto es lo que ha sido en cuanto a lo que nuestro amigo Game Workshop nos ha traído. Pero hay una cosa todavía más importante que ha ocurrido este año con respecto a Warhammer Underworld. Y es, hombre, que hemos aparecido nosotros gastando Family Point, que empezamos primeros de enero del año pasado, no recuerdo exactamente el día, pero llevamos aquí un año haciendo un poco el idiota e intentando publicar cuando podemos, cuando nos deja nuestra familia, nuestro trabajo. Esto de tener una edad y estar ya así no nos permite mucho. Pero bueno, seguimos intentándolo. Pasé un primer año sin eso, creo que ha ido bastante bien. No sé si Luca opinará lo mismo, pero bueno, Sí, empezamos de bueno, ha cero sido un y... año entretenido, ha sido curioso. Empezó un poco de, oye, ¿por qué no hacemos esto y tal y cual? Y saltó la ¡No hay frase huevos! magnífica de, no tenéis huevos, ¿cómo que no? Pues está. Perdona. Y así salió un poco todo. Tuvimos que aprender, yo por lo menos tuve que aprender a editar vídeos. Aunque aquí solo aparezcamos dos, realmente somos cuatro. Frank, que nos montó la página web y que nos ha ayudado a con más contenido y demás. Y luego el otro miembro de Family Point, que no sabemos exactamente qué hace. Pero bueno, El señor nos pone X, su el señor sótano y X, nos pone de beber. Con eso, yo creo que nos damos, nos damos por aceptamos, satisfechos. aceptamos. Pero bueno, la verdad es que estamos contentos porque tampoco pretendemos sacar nada de esto. Es nuestro hobby, le dedicamos nuestro tiempo. Tampoco tenemos mucho más tiempo para jugar, pero hacemos lo que podemos. Y la verdad es que, bueno, ha sido un año interesante. Vamos a ver si para el año que viene conseguimos un poquito más de rodaje, sea un poquito más constantes, que es lo que realmente nos cuesta, pero es lo que tiene. Bueno, en este mes no vamos mal. Llevamos, creo que son tres, tres vídeos, ¿no? Tres vídeos en este mes. Sí, ya, pero creo que fueron los dos vídeos han sido el 1 y el 7 y este estamos pariéndolo al 31. O sea, eso Bueno, no es constante. por temas Ya, ya. febriles, Pero no se ha bueno, podido vamos hacer a antes, pero intentarlo. bueno. Desde luego, intentamos. Hacemos lo que podemos. No somos el Rubius, no somos Ibai, hacemos lo que podemos. Somos más feos todavía, que ya es difícil. Y bueno, también, hombre, no podemos olvidarnos pues, de toda la gente que nos ha echado una mano. Desde pues, la gente que simplemente nos ha dado ánimos, a los que nos han estado ahí con nosotros, nos han dado consejos, nos han dado ideas. Miguel de Málaga, gracias, tío. John, no podemos olvidarte, evidentemente. Eh, la Peña de Murcia, que soy unos coñazos, pero oye, también había empezado un canal, guay. Cuantos más seamos, mejor. Todo lo que sea la información del juego es mejor. Y Y la bueno, gente de vamos a Madrid ver. también, que ha bajado también a Lander Vega, a Granada, a jugar Cierto, también. cierto. Perdón, se me olvidaba. Nos Disculparme. dejaron también grabar en la Free World, que también fue un detallazo, se lo agradecemos muchísimo el dejar Eso dijimos 2 días grabar antes, allí. como los campeones. Fue un lujazo, la verdad. Y nada, pues chicos, esperamos que todo vaya muy bien. Os deseamos a todos que tengáis una feliz entrada de año, que los dados funcionen muy bien, muchos críticos. Y bueno, pues seguid visitando todas las ruinas de Shadespire y las extrañas zonas que lo rodean. Venga, Chicos, chicos, hasta un saludo. luego y feliz año y que 2024 nos traiga eso. Muchos críticos tanto en el juego como en la vida. Que lo que hay que hacer, tanto en el juego como en la vida, es divertirse. Si no, no tiene sentido ni una cosa ni la otra. Lo dicho, feliz año y muchas gracias a todos también por el apoyo que nos habéis dado. Adiós. Un saludo. Se os quiere.